en este momento la subdirectora y responsable de la unidad de rendición de cuentas de la presidencia del Gobierno. Esta unidad de rendición de cuentas viene del Departamento de Planificación y Seguimiento, que estaba en el gabinete de presidencia y en el cual estaba como director Fran Martín Aguirre, que en este momento está de secretario general de gabinete de presidencia, con lo cual es muy buena noticia porque todo el ejercicio en el que también estaba Arantxa de rendición de cuentas del Gobierno de España es un tema que realmente el secretario general sigue teniendo muy claramente como un tema prioritario. Arantxa previamente ha sido responsable en gestión de riesgos empresariales del grupo Traxa y también jefe del proyecto en la gerencia de análisis y evaluación. De formación es ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid. Es fantástico porque tenemos muchísimos ingenieros y ingenieras agrónomas interesados en el tema de evaluación. Y tiene un máster en gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Le agradezco especialmente a Arantxa porque ha sido además una de last minute totalmente, porque en principio iba a estar Fran y por cuestiones de agenda y lo ajetreado de estos días en presidencia del Gobierno, pues no ha podido estar con nosotros. También con nosotros tenemos a Cristina Monge. Ella es politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, donde imparte clases de sociología. Sus áreas de interés son la sostenibilidad y la calidad democrática, y en especial la gobernanza para la transición ecológica. Asunto que trabaja en centros de investigación como el Governance, el BC3 y el ITD UPM, y como asesora de CODES y de la Fundación Renovables. Tiene toda una cuestión interesante también en todo el tema de participación ciudadana, como veremos ahora, porque es autora de 15M, o del libro 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad, del 2017, y ha coordinado la obra colectiva Tras la indignación 15M, miradas desde el presente, de este año, 2021, y es coautora junto a Raúl Ovilán de Hackear la política, 2018, y con J. Verón de la Iniciativa Social de Mediación de los Conflictos del Agua en Aragón en 2019. Como veis, bueno, también coeditora, analista política para El País, Cadena Ser, Infolibre, RTV y Green European Journal. Y la habréis visto seguro en más de una de las, o bien programas de televisión o bien programas de radio. Ella realmente es una de nuestras fantásticas. Bueno, la razón también por la que hemos hecho esta mesa es que Cristina Monge, tenemos la suerte de que forma parte del GAM. El GAM es el grupo de análisis metodológico, que es el grupo que estamos asesorando a Presidencia del Gobierno en este ejercicio de rendición de cuentas. Estamos asesorando en metodología, ¿vale? En la metodología, en la parte que es, esto lo diremos, y estamos. Bueno, y online está Paula Rodríguez Modroño. Ella es profesora titular de Economía en el Departamento de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, y sus investigaciones se centran en el análisis de la evolución en las desigualdades, especialmente las de género, y el impacto de las políticas y shocks económicos sobre el bienestar. Obtuvo el premio Meridiana por sus investigaciones sobre igualdad de género en 2017 y el 10º premio de investigación del CES, del Consejo de Andalucía. Actualmente dirige 2 proyectos de investigación sobre las transformaciones en los trabajos y desigualdades en la era digital, financiados por el MICIN, por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es también directora del Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas de las Mujeres y del Género y del Máster Universitario de Género de Igualdad en la Pablo de Olavide. Es también presidenta de la Asociación de Economía Crítica y del Observatorio GEP y presidenta de la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género, UFEM, y miembro de la Red Española de Historia del Trabajo. O sea que, bueno, y la tenemos desde Londres porque está haciendo una estancia de investigación.
Paula es también miembro del GAM, igual que yo también lo soy. Para mí es un placer y muchísimas gracias. Sé que hay alguien, sé que hay más gente del GAM, por lo menos he visto a Dolors Canals y a alguien más. Creo que entre el público hay alguien más de del GAM, que bueno, estaremos encantadas de que participéis también posteriormente. Bueno, con esta mesa lo que queríamos era explorar las interacciones entre evaluación y rendición de cuentas. Claro, estamos hablando y se puede hablar desde muy diferentes puntos de vista. De hecho, y esto lo ha dejado muy bien reflejado el profesor Bedun, la rendición de cuentas es una de las funciones principales de la evaluación. Además, por supuesto, del aprendizaje y mejora e incluso la iluminación para acciones futuras. En el campo de la evaluación se ha debatido muchísimo, ha habido ríos de tinta sobre esas dos funciones esencialmente, ¿no? la de accountability y la de learning, o sea, la de aprendizaje y la de rendición de cuentas, cómo debían estar equilibradas, y es verdad que hay que decir que en muchos casos, casi desde la teoría de la evaluación, siempre ha habido más interés en la función de aprendizaje, de learning, se ha escrito más, y especialmente se ha luchado mucho porque efectivamente en las evaluaciones, dependiendo de las instituciones, es muy fácil que la función de accountability y rendición de cuentas acabe dominando sobre la de aprendizaje, que es en la que realmente están interesados la mayoría de evaluadores y evaluadoras, por decirlo de alguna manera. Es decir, la rendición de cuentas es algo que desde la evaluación siempre se ha mirado un poco, incluso se deja estar. El único que realmente había escrito cosas interesantes y se había metido de llena, precisamente es el profesor Eber Bedun, ¿vale? Os digo que realmente esta es una de las cuestiones que yo creo que todos y todas en el mundo de la evaluación deberíamos incluso reconocer, ¿no? Es decir, porque realmente no es algo para dejar de lado, es una función importantísima de la evaluación. A su vez, cuando se trabaja sobre el tema de la institucionalización de la función de evaluación, tenemos en cuenta varias, sistemas, subsistemas, ¿no? Y hablamos del subsistema político, que tendría que ver pues, con las normas que existen, las estructuras y el uso que se hace de las evaluaciones por parte del sistema político-administrativo, ¿vale? Esa es una parte importante. Y tenemos también otro subsistema importante que es el de la profesionalización y que es el que nos trae aquí, que tiene que ver con todo el desarrollo de evaluación por parte no solo de las formaciones especializadas, este máster es un ejemplo, sino por las propias asociaciones profesionales de evaluación. Tenemos aquí a Daniel Català, el director de la Sociedad Española de Evaluación, y que tiene que ver con toda la producción tanto académica como profesional que pueda haber de la evaluación, ¿no? Incluidas metaevaluaciones, etc. Y hay un tercer sistema que en el estudio que se ha hecho con el grupo del profesor Reinhard Stockmann y otra gente que se está haciendo el atlas globalizado de la institucionalización de la evaluación, se ha visto que era mucho más generalizado de lo que pensábamos. Es que hay un tercer sistema, el sistema social, que tiene que ver con la demanda y el uso de las evaluaciones por parte de la ciudadanía, la existencia de un discurso público sobre evaluación, ¿vale? Que eso es el sistema que menos desarrollado está, que menos ha tenido que decir a la hora de institucionalizar la función de evaluación, y que lo tenemos muy en pañales. Yo os digo, fui la primera sorprendida. Yo pensaba que será algo que nos pasaba especialmente en España. Los politólogos y politólogas tenemos muchos análisis de cómo la participación ciudadana en este país ha costado mucho, pues nuestra propia historia democrática y demás, de fenómenos de cooptación de la gente que estaba en el movimiento asociativo prohibido hacia las estructuras democráticas. Bueno, hay muchas teorías que probablemente Cristina las sepa mejor que yo, y pensaba realmente que lo que nos pasaba es que estábamos, por ejemplo, comparando con Suecia, ¿vale? Que están todo el tiempo participando, ¿no? O con los países nórdicos, con Noruega, ¿no? O con los referéndums en Suiza, ¿no? Pues que estábamos en las antípodas. Bueno, pues curiosamente
todos los casos que se han escrito en este global, en el caso de Europa, claramente el sistema social es lo más débil en la institucionalización de la evaluación. Bueno, a su vez, tenemos el interesante ejercicio de rendición de cuentas que ha decidido hacer el Gobierno de España, que va, digamos, es otra cosa que la rendición de cuentas a través del sistema legislativo y del Parlamento. Esto no tiene que ver, sino que tiene que ver con la rendición de cuentas del propio Gobierno, que es especialmente importante, ahora nos explicará Arantxa, porque estamos por primera vez a nivel estatal con un gobierno de coalición, ¿vale? Y solo, digamos, esa rendición de cuentas es especialmente importante en este caso. Y esta rendición de cuentas nace principalmente para rendir cuentas a la ciudadanía, ¿vale? Es exactamente esto que es. Con lo cual, yo en principio, y es lo que les he dicho en la mesa para provocar un poco sus intervenciones, he dicho, a mí se me ocurren desde luego dos cuestiones. Una es que, por ejemplo, este ejercicio de rendición de cuentas, si se consigue hacer bien, y yo creo que se va por bien buen camino, ¿vale? Puede ayudar mucho a generar una cultura de rendición de cuentas en la ciudadanía, que va a ser muy importante para introducir un discurso público sobre evaluación, ¿vale? Y es posible que incluso consigamos que esto ayude a aumentar la demanda de evaluaciones por parte de la ciudadanía con este ejercicio. Por otro lado, hemos visto en el ejercicio de rendición de cuentas, claro, evidentemente simplemente se tiene un panorama general, no da tiempo ni tiene sentido ni objeto profundizar, pero sí ese ejercicio de rendición de cuentas puede señalar de manera muy adecuada cuáles son las políticas o cuáles son los compromisos que es especialmente o más urgente evaluar. Es decir, puede ayudar a tener una visión. Les he propuesto que nos digan más, ¿vale? Para explorar estas interacciones, y para ello primero le vamos a pedir a Arantxa García Garbí que nos pueda contar brevemente ese ejercicio de rendición de cuentas que se está haciendo desde Presidencia del Gobierno. Muchas gracias, Arantxa. Mira, enciende el micrófono y vamos a compartir. Aquí. Bien, aquí. Compartir. Vale, y vamos a ponerlo en modo presentación. Si me quiere hacer caso, efectivamente. Vale, perfecto, ya lo tienes, sí. y lo vas pasando. Muy bien. Pues cuando quieras, Arantxa, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, agradecerte, por supuesto, María, el acogimiento y estar aquí. Estoy encantada, a la vez de muy bien acompañada, o sea, me siento muy, muy, muy afortunada de estar en esta mesa, también con Paula, por supuesto que sí. Y bueno, pues espero seguir haciendo pues, un muy buen trabajo, que creo que hemos iniciado en ello. Y bueno, quiero hacer una presentación, espero que muy clara, muy corta y muy concisa, de exposición de la rendición de cuentas que estamos haciendo en el Gobierno de España. Como ha dicho muy bien María, es la primera vez en España que se hace una rendición de cuentas, sobre todo a nivel estatal, nacional, porque es que es verdad que hay alguna cosa hecha en alguna comunidad autónoma, pero a nivel estatal es la primera vez que se realiza. Esta rendición de cuentas aparece después expuesta y reflejada por el propio presidente del Gobierno de forma semestral, a fin de curso político y fin de curso natural, en julio y en diciembre, y efectivamente es, sobre todo, para la ciudadanía. Se transforma en un informe que denominamos Cumpliendo. De los puntos claves que voy a tratar es de la finalidad y antecedentes de por qué surge este ejercicio, las características y principios en los que se basa, la metodología aplicada y una relación y comparativa pequeñita en evaluación al final en base a este ejercicio de la mesa redonda. La finalidad y antecedentes de este ejercicio es, pues sobre todo, conocer el estado de cumplimiento de los compromisos formulados por el Gobierno, tanto en el momento de la investidura como los que van surgiendo a lo largo de la legislatura. ¿Por qué? Bueno, pues porque si quiere avanzar en términos de calidad democrática y gobernanza pública,
porque se quiere combatir esa desafección política que existe en la ciudadanía. O sea, es que es tremendo la situación en la que estamos y una de las mejores formas es someter la acción de gobierno al escrutinio de los ciudadanos y porque sobre todo se quiere desarrollar un proceso de aprendizaje institucional. Ojalá llegamos a conseguir ese enriquecimiento del debate público y que sirva para esa evaluación posterior. Todo esto surge a partir del propio compromiso del presidente de gobierno en el discurso de investidura que realizó el 5 de enero del 2020. Uy, no sé qué ha pasado aquí. ¿Ya sigue más para adelante? ¿O? No sé qué ha pasado. A ver. No, se ha ido hacia, ¿tienes que ir hacia atrás o cómo? Sí, a ver si le das botón derecho y luego hacia atrás o hacia adelante. A ver, a ver. Espérate, un momentito, vamos a intentar ir hacia atrás. Esto es este es el inicio, sí. Pero aquí sale como todo mezclado. Que está mezclado. Sí, no sé. Es un ajuste del tamaño. Vale. ¿Esto es el ajuste del tamaño? Bueno. Vale, muy bien. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno. Para hablar de las características y principios de ese ejercicio de rendición, primero hemos querido plasmar todos los mecanismos que más o menos hemos identificado diferentes en la rendición de cuentas, que es pues desde el control parlamentario, los tribunales de justicia, existe una rendición de cuentas horizontal, que es el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, AIREF, Consejo de Transparencia. También hay internos, o sea, hay mecanismos internos de control, pues la Abogacía del Estado, la intervención. Y luego los que están como muy complementarios, que es el de evaluación, y el propio de rendición de cuentas, que lo consideramos más vertical porque va desde el Ejecutivo y bueno, pues que es el proceso de someter al Gobierno a ver el cumplimiento de los compromisos que había realizado y someterlo a ese escrutinio de la ciudadanía. Las características, bueno, pues es una iniciativa que surge del propio presidente y para ello se crea incluso una unidad, inicialmente, como ha dicho María, el Departamento de Planificación y Seguimiento, que ahora es la unidad de rendición de cuentas, o sea, porque es que nos dedicamos a eso, a rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión de la ejecutiva. El objeto es ver ese grado de cumplimiento que se tienen de los compromisos, pero también quiero detallar que no solamente es el grado de cumplimiento, sino el detalle de todas las iniciativas, de todas las medidas que hace el Gobierno. Es fundamental, o sea, de una forma estructurada, ordenada. No es que no se hicieran, no es que no se muestren, es que se hacen de una forma tan detallada, tan estructurada y tan asociada al cumplimiento de compromisos que la ciudadanía tiene la posibilidad de hacer hasta sus propios juicios de valor. ¿En qué ámbito se hace? En todo el Estado, todo el ámbito territorial y los destinatarios. Bueno, pues lo que llevamos diciendo desde el principio es para todos los grupos de interés, por supuesto que sí, pero desde luego para todos los ciudadanos. He puesto unos principios claves de este ejercicio que realizamos y es que, bueno, pues es global y compartida, por supuesto es global y compartida con todos, incluye todos los compromisos, los iniciales de legislatura, pero se van actualizando todo lo que surge a lo largo de la legislatura, se va incorporando a este ejercicio. Es un seguimiento dinámico porque hay muchísimas fuentes de realización de iniciativas, es un informe público y desde luego accesible. Tiene rigor metodológico, aquí por supuesto tenemos al GAMP y estupendamente tiene ese rigor y nos ayuda a validar esa metodología. Hay una trazabilidad de los compromisos, están totalmente identificados con su origen, cuándo se han dicho, quién lo ha dicho, el presidente, qué ministro, qué ministra, cuándo se ha llegado a adquirir ese compromiso. Es complementario a otros instrumentos de control, que lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, esa complementariedad. Tiene unos costes de transacción muy reducidos, es continuada y periódica, aunque la exposición del presidente es de forma semestral, es continua, o sea, es un seguimiento desde la unidad de toda la actividad gubernamental y es, por supuesto, sometido a escrutinio público. La metodología, la sistemática de trabajo en unos puntos muy concretos. Primero se hizo la diseño y puesta en marcha del proyecto, así en un folio en blanco, no existe nada, ¿cómo hacemos esto?
Y entonces lo primero que se hizo fue identificar, sistematizar y analizar los compromisos adquiridos. Se inició con esos acuerdos hechos para el discurso de investidura con las distintas formaciones políticas para llegar a esa investidura. Después se hizo un seguimiento y control de todas las iniciativas, de todas las competencias gubernamentales, de todos los ministerios. Se hace ese análisis de cumplimiento, primero en la unidad de rendición de cuentas, pero después se pone una puesta en común con todos los ministerios, porque desde la unidad lo que se hace es el seguimiento más oficial, más público, pero desde luego los ministerios hay un trabajo intensísimo que es fundamental que nos reporten para que la ciudadanía conozca todo lo que se realiza. Se hacen esos informes con esa periodicidad semestral y por último se comunican a la ciudadanía. Y aquí tenemos pues, la verificación externa, nuestro grupo de análisis metodológico, que bueno, pues, aunque lo ha explicado fenomenal María, bueno, pues es un grupo de expertos y expertas de distintas materias relacionadas con la rendición de cuentas y análisis de políticas públicas y, por supuesto, su composición es pública y transparente. Son 12 expertos que nos acompañan. Inicialmente estaba formado por 9 miembros, ahora tenemos 12 personas. Y bueno, pues ¿para qué? Es para contrastar esa validez, o sea que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, que vamos por el buen camino, que es aplicable. Y bueno, desde luego lo hacen con toda la independencia y libertad de criterio absoluto. Y bueno, el resultado que tenemos de este trabajo y colaborativo con el GAM es que solemos introducir todas las recomendaciones que nos hacen y desde una manera pública las que no están en continuo análisis y se dicen las razones por las que se incorporan y dónde se han incorporado. Conceptualmente, que estoy hablando desde el principio, compromisos e iniciativa, para nosotros son los dos pilares. O sea, la rendición de cuentas que hace el gobierno son estos dos pilares. Los compromisos, que un compromiso es toda obligación, promesa o manifestación de voluntad expresa del gobierno explícitamente, es decir, genera una expectativa en la ciudadanía, una respuesta, se compromete a algo que tiene que tener un feedback, que son las iniciativas. Estos compromisos, además, los tenemos identificados con distintas clasificaciones porque nos parece muy interesante que vayamos acorde pues, con los ODS, con los ejes de transformación del PRTR, en que nos estamos comprometiendo hacia qué dirección vamos y se incorporan, como decía, los nuevos compromisos, siempre estamos actualizando esa base de compromiso y las iniciativas, nuestro otro gran pilar, que son las medidas o acciones, lo que se hace, un principio que hace que se movilice una respuesta a esa necesidad o problema público que probablemente haya surgido con el compromiso. Las fuentes de verificación de esas iniciativas siempre existen, son importantísimas para nosotros para saber dónde está esa medida, dónde se ha hecho, qué se ha hecho, dónde se ha publicado. Y también existen diferentes clasificaciones de esas iniciativas, pues por tipología o por supuesto que se realizan en todo el ámbito territorial. Entonces el proceso de cumplimiento, que parece muy sencillo, no lo es, pero sí que conceptualmente esta diapositiva lo resume creo que perfectamente, porque los compromisos se adquieren, las iniciativas se realizan, se desarrollan, se llevan a cabo y dan cumplimiento a ese compromiso generado. Y al final la ciudadanía es la que tiene que conocer esas acciones que se han realizado y si se han cumplido esas expectativas o se han dado respuestas a esas expectativas generadas por los compromisos. Un compromiso pues de repente se adquiere y se hace una iniciativa y se cumple. Bueno, hay una escala de grises entre medias que es lo que hemos denominado estados de cumplimiento, porque los compromisos pueden estar activados o no activados. No activados es que no se han iniciado, no se ha hecho ninguna iniciativa, ninguna medida para dar cumplimiento a ese compromiso, pero sí que están los activados que pueden estar o en proceso, es decir, se están haciendo determinadas medidas para dar cumplimiento a ese compromiso o pueden estar cumplidos. Se ha realizado ya una medida, una iniciativa, una acción concreta que ha hecho que se dé respuesta a ese compromiso. Los que están en proceso, los que se están haciendo acciones, además hemos considerado 3 subestados
que es en proceso con avances, es decir, se están haciendo medidas pues, que dan cumplimiento a ese compromiso, pero no ha llegado a cumplirse del todo, sin avances, porque en semestres anteriores sí que se han hecho acciones, pero en el semestre actual pues no ha habido ninguna acción para ello, y en tramitación por terceros porque hay algunas acciones que ya no dependen totalmente del gobierno. Me explico, hay tramitaciones parlamentarias que ya el Ejecutivo ha hecho toda la parte que puede hacer para realizar esa medida, hasta el Consejo de Ministros, pero en la tramitación parlamentaria ya tiene que aparecer un tercero y por eso siguen en tramitación. Los resultados y presentación. Aquí simplemente es como un ejemplo, o sea, el informe está colgado en la web, ahora lo explicaremos, bueno, pero para que se vea que hay resultados tanto cuantitativos como cualitativos en el informe. Los cuantitativos se dan en distintas clasificaciones, aquí es el global por fuentes, o sea, por su origen, pues si son compromisos del discurso de investidura, del acuerdo de coalición, pues otros acuerdos de investidura, los compromisos relacionados con el PRTR. Y en la parte de la derecha veis que está el gráfico de evolución, porque aunque el primer informe mostrado o presentado por el presidente fue en diciembre del 2020, desde julio del 20 se realizan estos informes y como veis hay un incremento de este número de compromisos, esa actualización y también del grado de cumplimiento. O sea, va viendo cómo varían los que están en proceso, en cumplimiento, de forma que en julio teníamos 1.463 compromisos y están activados ya el 94% de los mismos. Y en esta parte es un ejemplo de los datos cualitativos, que son importantísimos. También lo comentaba al principio de la presentación, el detalle de las iniciativas más relevantes que se realizan por el Gobierno en todos los campos. En el informe en sí lo tenemos desagregado en los 4 ejes de transformación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero después en una base que tenemos de datos abiertos, ahora la comentaré, están absolutamente todas las medidas, iniciativas y compromisos realizados. Y finalmente aquí tenemos la información pública y accesible, está en un microsite en Moncloa, donde está el informe con todos sus anexos, incluido el de la metodología, y junto a los datos abiertos, que como digo, está toda la documentación para poder sacar todos los resultados existentes en el documento. Y bueno, la última diapositiva, bueno, pues es un poco la comparativa y sobre todo la relación de esta mesa de un poco la evaluación y la rendición de cuentas. Sobre todo la rendición de cuentas de nuestro ejercicio, el que hacemos desde Presidencia del Gobierno. Si vamos a distintos ámbitos, vemos que la evaluación, su finalidad o propósito, bueno, pues entendemos que es comprender el porqué y en qué medida se logran los resultados o desarrollar el conocimiento de ese aprendizaje institucional y bueno, es una rendición de cuentas públicas. La rendición de cuentas del Gobierno es el cumplimiento de los compromisos que ha hecho el Gobierno. Al principio se queda ahí. Su contenido, en el ejercicio no hay un juicio de valor, en la evaluación siempre la hay, o sea, es en lo que se basa, es su principio. El enfoque, bueno, pues la evaluación tiene múltiples aspectos, la relevancia, el diseño, si se evalúa la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad. Desde luego en el ejercicio lo que se hace es un seguimiento de esos compromisos y esas iniciativas. Las metodologías en evaluación, bueno, pues es verdad que hay muchísimas, pero bueno, yo pues aquí pues hay matrices de evaluación, herramientas de ciencias sociales y bueno, pues aquí la metodología es propia, es verdad que es verificada y avalada, pero es una metodología propia. Esta parte no se ve. Espérate, porque sí, espérate. Pero bueno, no pasa nada. Sí. Bueno, es por si la querían ver, pero vamos que también, o sea, nosotros, ya lo he dicho muchas veces, cómo se realiza de forma continua, aunque se presenta semestralmente, y bueno, pues que la evaluación, bueno, pues que puede ser en cualquier fase, en la de diseño, mientras se realiza la política pública o ex post. Y bueno, ahí tengo una frase que la he dejado también pequeña pero que me parece importantísima, que es que ojalá también se institucionalizara la rendición de cuentas. Ojalá, y creemos que es hacia donde debemos dirigirnos, rendir cuentas que el Gobierno esté quien esté,
pueda ofrecer a la ciudadanía esa rendición de cuentas, primero de su plan de gobierno, de qué compromisos adquiere y qué nivel de cumplimiento logra con esos compromisos. Ojalá llegáramos a esa institucionalización. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, Arantxa, por la claridad además en la exposición. Cristina Monge, tienes la... Me pongo... Muchísimas... No, al revés, estaba encendido, creo, ¿no? ¿Está? ¿Hola? ¿O no? ¿Ahora? Espérate, si está en rojo, ¿está encendido? No. Está rojo, está encendido. Ah, pues entonces lo he hecho todo al revés. Bueno, pero vamos, para los de fuera... Sí, se oye bien. Bueno, sí, se oye perfecto. Ya me perdonaréis ahora está todos. encendido, ¿verdad? Digo por la Sí, ahora está encendido y fenomenal. aquí te hemos tenido apagada. Menos mal que estabas delante. Bueno, Nada, me pongo el cronómetro porque yo soy una apasionada de estos temas y si no tengo el reloj ahí muy, muy presente, probablemente haga uso de mala educación y ocupe un tiempo que no me corresponde. Por lo tanto, siempre me gusta tener el cronómetro al lado, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo poder estar aquí en esta Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense dedicándonos a reflexionar un rato, ¿no? Toda una jornada sobre estos temas. Y es un lujo la mesa. O sea, muchas gracias, María, que profesora Bustelo, porque creo que esto, ¿no? También la rendición de cuentas y la evaluación se nutre de ejercicios como este que estamos haciendo esta mañana y que la academia se dedique a esto es algo muy importante, ¿no? Y es algo que quiero resaltar porque no pasa siempre. Entonces me parece que es una cosa fundamental que desde la academia dediquemos recursos y tiempo a pensar en estos términos, ¿no? Y además es muy sugerente porque cuando María nos planteó esta mesa, nos habló, como ella comentaba antes, de la interacción entre evaluación, rendición de cuentas, participación, y es una especie de back to basic, ¿no? Una especie de volver a los principios, de decir, bueno, pero ¿esto para qué? Y creo que es algo fundamental que desde el punto de vista de la reflexión teórica y académica podemos y debemos aportar al debate público. Porque a veces corremos el riesgo de echar a la discusión pública, a la conversación, conceptos y elementos que echan a rodar y discurren por un debate que por supuesto no controlamos, faltaría más, y acabamos perdiendo la noción de dónde veníamos, ¿no? De dónde venía todo esto. Entonces, yo siempre que hablo de participación me gusta empezar a pensar en una pregunta, que es, si la participación es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué estamos hablando de participación? ¿Por qué hablamos de evaluación y rendición de cuentas? Bueno, esto puede ser objeto de múltiples investigaciones, pero yo tengo dos certezas. Una, que estamos en un momento que no es el único en la historia, no es el primero, pero estamos en uno de esos momentos en los que existe preocupación no solamente por la calidad de la democracia, sino por la democracia en sí misma. No hay más que repasar la literatura académica de las últimas décadas. Cómo mueren las democracias, así mueren las democracias, el ocaso de las democracias, el fin de la democracia, ¿no? Ya estamos todos viendo un montón de autores y de portadas. Aquí no hace falta subrayarlo. Entonces, primera certeza, no es el primer momento en que hay una preocupación teórica y académica importante y de reflexión sobre la propia idea de democracia. No es el primero, pero es uno de ellos. Y segundo, estamos empezando a tener datos empíricos de que, al menos en Europa, para un amplio sector de la población, la democracia es algo que se da por descontado, que se da por hecho. Y para un sector de la población que es amplio, pero que ya existe, la democracia dejó de ser un bien supremo a defender. Y sobre todo lo estamos viendo en los cohortes más, los segmentos de más jóvenes, ¿no? de menor edad. En ese sentido, estemos o no, o sea, esté o no en riesgo la democracia, lo cierto es que esos dos datos son ya suficientes como para empezar a prestarle atención, ¿no? Y a dedicarle un poquito de estudio lo más riguroso posible. En un foro como este, todos conocéis los eurobarómetros, todas conocéis los eurobarómetros, yo no hace falta que os cuente nada, y supongo que a todas y a todos nos pusieron los pelos de punta cuando vimos el último. Que decía, entre otras cosas, aplicaba aquí en España, que tan solo un 7% de los españoles y las españolas confían en los políticos, así en general, un 7%. La democracia es un sistema que se basa fundamentalmente en la delegación, como nos decía el profesor Berun, ¿no? Y en la confianza. Pues Houston tenemos un problema. Entonces me gustaría empezar situando la cuestión en estos términos, ¿no? De por qué estamos hablando tanto de todo esto.
Si hablamos de evaluación, decía el profesor Beru muy bien, yo comparto, hablamos de evaluación para mejorar las políticas públicas. Necesitamos mejorar esas políticas públicas y lo que no se evalúa no se puede mejorar. Por lo tanto, es una cuestión, es una acción, ¿no? Y si hablamos de rendición de cuentas, perdón, yo creo que debemos hablar de rendición de cuentas también para fomentar la participación de forma que consigamos mejorar la adhesión, o sea, la confianza en la democracia. Este es el marco en el que yo creo que debemos, o por lo menos uno de los marcos, probablemente no sea el único, pero una de las líneas, uno de los marcos en los que debemos situar estos debates sobre rendición de cuentas y participación ciudadana. Si necesitamos reforzar la adhesión y la confianza de la ciudadanía en las democracias, eso pasa por implicar a la ciudadanía en el conjunto de la idea democrática y tenemos una herramienta muy importante para eso, que es la rendición de cuentas. Podemos hablar de legitimidad democrática, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero ese es el marco en el que yo creo que podemos situarlo. Eso sería el para qué. El por qué estamos hablando ahora mismo de estos temas y el para qué debemos desarrollar todo este tipo de iniciativas. ¿A quién se rinden cuentas? Y eso es algo que quiero dejar también muy claro, porque en todos los procesos que hemos tenido de discusión del GAM y cuando se empezó a salir a la arena pública, enseguida salió este tema de debate, ¿no? Las democracias tienen múltiples mecanismos de rendición de cuentas a múltiples actores diferentes. El Ejecutivo al que primero rinde cuentas es al Parlamento, es al Legislativo, obvio. Eso no lo cuestiona nadie. Que se haga un informe de rendición de cuentas asesorado metodológicamente por el GAN no significa que no haya que rendir cuentas al Legislativo, faltaría más, ¿no? Es el primero de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que rendir cuentas al Legislativo. Por supuesto, hay que rendir cuentas a los órganos de control que están para ello, tribunales de cuentas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, existe también los procesos de rendición de cuentas que están allí, ¿no? Y que están institucionalizados, son el business as usual, y hay que seguir profundizando en ellos y seguro que todos necesitan mejoras. Sí. Pero aquí yo ahora mismo me focalizo en otro tema, que es lo que María decía, ¿no? Y es esa rendición de cuenta a la ciudadanía. Que, insisto, dentro de ese marco que hablábamos, no solamente no cuestiona el resto de ámbitos de rendición de cuentas, sino que puede ayudar a reforzarlos. Entonces, en ese sentido, no veamos, se rinde cuentas a la ciudadanía para no rendirlos al Parlamento, no, si se hace así es que se está haciendo muy mal. Se rinde cuentas al Parlamento, se rinde cuentas a los órganos de control y se rinde cuentas a la ciudadanía. Luego, si queréis, en el debate hablamos del tema de los medios de comunicación, que es como el aceite que engrana toda una parte de esta maquinaria, ¿no? Pero de alguna forma por situarlo ahí. Sabéis que Pierre Saint-Maillon lleva ya un tiempo hablando de una noción clara de democracia de apropiación. Es decir, esa democracia que va mucho más allá del ir a votar cada 4 años en un momento determinado. Y él habla de la democracia de apropiación como la democracia que es capaz de trascender el espacio y el tiempo. Una cultura democrática que es capaz de ejercerse en todos los espacios y en todos los momentos. Bien, pues dentro de ese marco es donde creo que, dentro de este marco conceptual, donde creo que esa idea de rendición de cuentas a la ciudadanía puede ayudar también a mejorar el conjunto de rendición de cuentas tanto al legislativo como a los órganos. ¿Cómo se puede hacer esa rendición de cuentas para que efectivamente ayude a mejorar esos mecanismos de participación que nos tienen que ayudar, a su vez, a mejorar la confianza y la adhesión a la democracia? Pues yo voy a lanzar aquí una serie de ideas y de propuestas. Algunas son fruto del aprendizaje que hemos tenido en el proceso que hemos hecho conjuntamente y otras son elementos de debate, ¿no? que me encantaría poder contrastar en un foro como este. En primer lugar, creo que es importante señalar la idea de participación en la propia evaluación. Es decir, cuando el profesor Berún hablaba de meta-evaluación, uno de los elementos que creo que se debería incorporar ¿es posible plantear mecanismos de participación a la hora de diseñar la evaluación? Estamos todos pensando en el ejercicio de rendición de cuentas de Moncloa, que es una cosa muy grande. Pero vamos a pensar en ayuntamientos, vamos a pensar en algunas comunidades autónomas, en algún departamento de comunidades autónomas. Vamos a pensar en espacios más pequeños, ¿no? Más asumibles para la ciudadanía. ¿Sería posible incorporar mecanismos de participación en el diseño de la evaluación y la rendición de cuentas? La respuesta es sí, se está haciendo en algunos sitios, ¿no? Y está dando resultados interesantes. Porque al incorporar la participación en ese proceso, lo que estamos planteando, lo que estamos preguntando es qué le interesa a la ciudadanía que evaluemos y cómo lo podemos hacer de forma que les sea útil. Por lo tanto, estamos dando un paso más allá.
Estamos planteando qué es lo que tú quieres saber, qué es lo que te interesa, y dímelo y yo miro cómo puedo incorporarlo en el propio proceso de evaluación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un elemento que se está probando ya, que hay experiencias, que se han evaluado sobre esas experiencias y que son interesantes y son positivas, ¿no? Entonces, primero, en la propia evaluación. En segundo lugar, si yo digo que la rendición de cuentas tiene que incorporar la participación y que tiene que hacer de ella su virtud en los temas de transparencia y accountability, pues no estaré diciendo mucho, porque eso pues, está ya como muy sabido, ¿no? Pero cuando bajamos a lo concreto nos podemos sorprender. Primera cuestión, necesitamos compromisos claros, concretos y evaluables. Ha sido un auténtico proceso de aprendizaje en este proceso que hemos hecho con la presidencia del gobierno, que era la primera vez que se hacía con esta dinámica y con esta metodología. Ha sido un proceso de descubrimiento, ver que, por ejemplo, negro sobre blanco, hay compromisos del Ejecutivo que consisten en acabar con el hambre en el mundo. Perfecto. Luchar contra el cambio climático. Fenomenal. Mejorar la calidad de la democracia. Por supuesto, faltaría más. O sea, ¿dónde hay que firmar? Todo sí, ¿no? Pero esos no son compromisos claros, concretos y evaluables. Entonces, primer aprendizaje, que yo creo que ha sido colectivo, ¿verdad, Arancha, María? Sí. Ya simplemente del haber intentado aterrizar todo esto. Necesitamos compromisos claros, concretos y evaluables. Si no es muy complicado hacer todo esto, ¿no? Porque sí, la paz en el mundo, yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero ¿cómo evaluamos luego esto? ¿No? ¿Cómo lo ponemos? Al mismo tiempo, por cierto, me consta que las personas que han tenido que hacer desde dentro de los ministerios, al menos desde un par de ellos, pues que he tenido la posibilidad de contrastar este ejercicio, les ha servido como una especie de mapeo, ¿verdad? De poner negro sobre blanco aquello a lo que estaban comprometidos y qué líneas tenían que empezar a desarrollar. O sea, el hecho de que tú evalúes ya sirve para hacer una radiografía, para hacer una foto que te ayude a ti como gestor a ver cuáles son tus líneas estratégicas, ¿no? Segundo, si todo esto tiene como finalidad, al final, rendir cuentas y motivar la participación de la ciudadanía, es clave que toda esa información sea clara para la ciudadanía y esté accesible. Y esto que se dice en 2 palabras, tranquilamente, en 10 segundos, es una cosa complicadísima. No solamente por una cuestión de softwares, que a día de hoy existen muchísimos, existen software ya desarrollados, existen un montón de, ¿cómo le llamabais? Aplicativos, ¿no? Para colgar en una web y que inmediatamente se pueda mirar y se pueda buscar, sino que es que la cosa es ver el grado de detalle y el grado de concreción de la información para que sea útil. Y que sea útil quiere decir que a mí me interesa saber. De este polideportivo nuevo que has hecho en mi ciudad, cuéntame cómo lo licitaste, cuántas ofertas se plantearon, quién ganó esa oferta, por cuánto ha salido finalmente y cómo se ha hecho toda la trazabilidad del proceso. Y eso es algo que requiere de juntar diferentes visiones. Requiere, por un lado, la visión de todo lo que es el ámbito administrativo, institucional, el derecho administrativo, etcétera. Los temas formales tienen que estar clarísimos. Bien. Por otro lado, requiere una cuestión clara en estos momentos de carácter más de ingenieros, ¿no? Si los agrónomos están muy con estos temas, pues que vengan también los de telecomunicaciones, que lo necesitamos muchísimo, ¿no? Para ver cómo todo esto se puede programar bien. Pero sobre todo, se necesita una visión de comunicación para entender qué es lo que la ciudadanía está buscando y poder hacerlo. Y eso es un tema que cuesta mucho meterlo. Cuesta mucho, entre otras cosas, por la propia dinámica de las administraciones y por la propia dinámica de este tipo de procesos, ¿no? Tercera cuestión clave. Esta información tiene que ser cierta. ¿Qué quiero decir con esto que se mienta? Quiero decir con esto que hacer un proceso de rendición de cuentas para intentar motivar ahí la participación parte del presupuesto de que la ciudadanía en democracia es adulta, ¿verdad? Vale. Y todos los adultos y las adultas sabemos que en esta vida nos planteamos objetivos que conseguimos, otros que no, y otros que a medias. Y no pasa nada, esto es la vida. Lo que sí que es verdad es que hay que hacer un proceso de decir, bueno, pues este objetivo se ha conseguido de esta manera, este otro no se ha conseguido por los motivos que sean, y aquí pensábamos que íbamos a conseguir tanto y nos hemos quedado a media por las razones que sean. Y no pasa nada. Es más, lo agradecemos, esa sinceridad. Un gobierno que llega y diga que ha cumplido con el 98,9% de sus compromisos sin ningún problema no es un gobierno creíble, por lo menos con una ciudadanía adulta. Por lo tanto, no es que sea autocrítica, es que es sinceridad. Sin eso se podrá ir mal, ¿no?
Y en cuarto lugar, y con esto ya termino, todo esto, en el fondo, nos tiene que ayudar a cambiar una cultura de la evaluación y a cambiar una cultura de la rendición de cuentas en la que no se vea como algo fiscalizador, culpabilizador, sino que se vea como un proceso de acompañamiento y mejora continua. Yo sé que esto suena a música celestial, de verdad, yo lo sé, ¿no? Pero antes comentábamos, tomando el café, en los últimos 3 o 4 años, en estas sociedades, ¿verdad? Estábamos comentando, en los últimos 3 años, la cantidad de cosas excepcionales que han pasado en España por primera vez. Primera moción de censura, primera repetición electoral, segunda repetición electoral, primer gobierno de coalición, primera pandemia, bueno, primera, que hayamos vivido los que estamos vivos, no exageremos tampoco. Hasta bromeábamos, ¿no? Diciendo, bueno, y Filomena y el volcán, ¿no? La cantidad de cosas que nos han pasado en los últimos 3 años que nos parecían increíbles, que si nos lo hubieran dicho hace 10 años no nos lo hubiéramos creído. Y a todo ello nos hemos adaptado. Y como una sociedad democráticamente madura que somos, a todo ello, perdón, ya sabía yo que al final me pasaría. Bueno, pues a todo ello le hemos dado respuesta, ¿no? Entonces, si hemos sido capaces de afrontar ese tipo de situaciones tan duras, ¿cómo no vamos a ser capaces de cambiar una cosa como esa? En definitiva, yo creo que se trata de comprender que cuando, y aquí voy a hacer un poquito también de crítica, cuando en plena pandemia se decía estamos concentrados en la gestión y ya evaluaremos cuando esto afloje, era, yo creo, un signo, un símbolo de que todavía queda mucho debate para abordar en materia de evaluación de políticas públicas, de rendición de cuentas, de participación ciudadana y de mejora de la calidad de vida. Hay que evaluar cuando se está a tiempo de mejorar. Hay que evaluar para incorporar el resultado de esa evaluación a la programación y a lo que se va a hacer. Y con eso mejorar las políticas públicas. Y esto es especialmente importante, ya sí que acabo, esta es la última idea que quería dejar encima de la mesa. Esto es especialmente importante en tiempos de incertidumbre, que creo que son los que estamos viviendo. Fijaros que en estos momentos todas las megatendencias del mundo que se suelen diagnosticar, la revolución digital, los movimientos de personas, el cambio climático, por supuesto ahora con la pandemia, todo eso nos está abocando a un horizonte que tiene una palabra en común, que es la incertidumbre, ¿no? Nuestras sociedades, nuestras vidas se mueven más en ese momento de incertidumbre. Ha sido muy revelador para mí descubrir cómo cuando en plena pandemia le preguntábamos a los epidemiólogos, a los virólogos, a los médicos, a las médicas, qué va a pasar con el virus, esto cómo va a suceder, pero por qué ahora me dices blanco y mañana me dices gris y pasado me dices negro. Y los sensatos y honestos te decían, porque no lo sabemos. Efectivamente, ¿no? Por cierto, déjame que meta la cuña, lo mismo está pasando ya y va a pasar más con los temas de cambio climático. Entramos en terreno desconocido. Pero los científicos especializados y honestos, cuando preguntas, entonces, ¿qué pasa? ¿Van a subir las temperaturas? ¿Qué tal? Te dicen, es que no lo sabemos. Podemos hacer 8 o 10 escenarios, pero no sabemos mucho, ¿no? Bueno, pues en un momento de incertidumbre, el ser capaz de tener procesos de evaluación, de rendición de cuentas, que favorezcan la participación de la ciudadanía para entender todo eso, es vital. Porque tiene mucho que ver con la confianza institucional. Diciembre del año pasado. El CIS y otros estudios privados. Solamente 1/3 de los españoles están dispuestos a vacunarse. Y todos, y en esta sala no hace falta que lo explique, todos abríamos así los ojos y decíamos, es imposible, España tiene un 4 o un 5% de antivacunas, no tiene más. ¿No? ¿Esto qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el fallo? ¿Está en el CIS? No, porque los otros dicen lo mismo. Pues está en nosotros, no, porque ¿dónde está? Conforme la vacuna se fue poniendo, hemos visto que estamos nuevamente en el 4 o 5% de antivacunas, no más. ¿Dónde estaba el problema? En la falta de confianza institucional. La gente no se creía que en un año se hubiera sido capaz de tener una vacuna, administrarla, que fuera segura, etcétera, etcétera. No era un problema de antivacunas, era un problema de falta de confianza institucional. Que en momentos de incertidumbre nos puede costar la vida, como por ejemplo con la vacuna. Por lo tanto, ¿para qué evaluar, para qué rendir cuentas y para qué favorecer la participación ciudadana? Porque necesitamos de esa confianza institucional que es el engranaje de todo el sistema. Y ahora ya sí que lo dejo y perdón porque me pasa un poquito. Muchísimas gracias, Cristina, porque es una delicia. Seguiríamos escuchándote y escuchándonos a todas. Bueno, Paula Rodríguez Mogroño, Paula.
Buenos días. ¿Te escuchamos? Bien. Vale, me escucháis bien. Bueno, pues entonces comienzo. Muchas gracias primero a María Bustelo por invitarme a participar en este seminario, a pesar de que solo lo podía hacer de forma online, porque me encuentro ahora en Inglaterra, ¿no? Y también a la dirección del máster en general, del máster de evaluación de programas y políticas públicas de la Complutense de Madrid. Voy a compartir unas breves diapositivas que he preparado. Bien. Vale, sí. Creo que ya las podéis ver, ¿no? Sí, sí. No. Es que pensé que estaba quitando esto, no sé cómo quitarlo. Eso. No. A ver, aquí. Okay. Perfecto. Gracias, Paula, cuando quieras. Vale, de acuerdo. Bueno, pues he dividido la presentación. Primero voy a hablar de las sinergias que existen entre la evaluación y rendición de cuentas y después un poco de los puntos conflictivos o posibles problemas entre ambos, ¿no? En estas interacciones que hay entre las dos, podríamos decir incluso que forman un círculo virtuoso que conforma tanto la evaluación como la rendición de cuentas y la transparencia. En este círculo virtuoso, lo que más se ha analizado, lo que más se ha estudiado es la evaluación de políticas públicas como un instrumento efectivo para la rendición de cuentas, ¿no? Como decíais antes, la evaluación, una de las funciones de la evaluación es la rendición de cuentas por distintas características de esta evaluación, ¿no? Aunque como hablábamos antes, la evaluación es de muchos tipos, pero bueno, en términos generales, la evaluación cumple una serie de requisitos y características y entre ellos, en primer lugar, está el obtener información acerca de la efectividad de las políticas. La evaluación, por ejemplo, nos posibilita conocer los efectos de la acción pública en un determinado ámbito de actuación o un problema. Los resultados de una evaluación pueden evidenciar así cómo y en qué medida una intervención del Gobierno está resolviendo un problema determinado. La evaluación también nos aporta información sobre el grado de avance o cumplimiento de las metas establecidas y nos ayuda en el diseño de indicadores y estándares de calidad para el seguimiento de la acción pública. Por tanto, la evaluación pues, fortalece los procesos presupuestarios porque presenta información relativa a la incidencia de los programas públicos y sobre su efectividad y su desempeño, y a partir de la cual pues, podemos robustecer o fortalecer la toma de decisiones en materia presupuestaria y promover una distribución del gasto público más eficiente. En tercer lugar, la evaluación también puede contribuir a la identificación de problemas públicos y al establecimiento de prioridades del Gobierno. La evidencia que generamos a través de la evaluación pues, nos permite caracterizar una problemática y cuantificar su magnitud, de manera, ¿no?, que las evaluaciones facilitan la identificación de aquellas áreas de política pública que demandan una intervención del Gobierno más inmediata o más urgente. Así, la evaluación apoya el proceso de toma de decisiones al permitir la construcción de alternativas de decisión con base en una evidencia empírica y en argumentos técnicos. Eso implica pues, la generación de datos e información acerca de la efectividad del ejercicio gubernamental, legitimándolo o, por el contrario, mostrando sus fallos. ¿Vale? Pues todo ello, como veis, toda esta información que genera la evaluación representa un insumo para la rendición de cuentas. Sirve para justificar las decisiones y acciones públicas y posibilita la rendición de cuentas para un mayor control de la ciudadanía. Vemos, por tanto, que la evaluación constituye un instrumento fundamental. ¿Sí? ¿Tenéis problemas con el sonido? No. Perfecto. Vale. Constituye un instrumento fundamental para la rendición de cuentas, ¿no?
Pero también estas relaciones positivas, estos efectos positivos también fluyen en sentido contrario. Podemos decir que la rendición de cuentas también favorece y facilita la evaluación. Y creo que esto lo hemos visto en el ejercicio precisamente que ha hecho el Gobierno este año, ¿no? Los ejercicios de rendición de cuentas facilitan la evaluación y apoyan su puesta en marcha a través de distintos mecanismos. La rendición de cuentas es un ejercicio democrático del poder y, por tanto, conlleva la realización de tareas orientadas a informar y justificar la acción pública. Entonces, lo primero que están haciendo ya es un reconocimiento, ¿no? Los agentes implicados están reconociendo la responsabilidad de sus actuaciones y están ya involucrándose en este rendimiento, ¿no? En esta rendición de cuentas, en esta facilitación de la información a la ciudadanía, lo cual es un elemento importantísimo, no solo en la rendición de cuentas, sino en la evaluación. Ya está, vale. Es que mira con el micrófono. Cierto. No, sigue, Paula, no hay problema. Vale. Es que... Okay. La rendición de cuentas también genera una cultura que incrementa la demanda social de evaluaciones, porque, digamos, como nos ayuda a institucionalizar, ¿no? Esa rendición de cuentas y la evaluación, como estabais comentando antes. Y marca una hoja de ruta del proceso evaluador. Hablaba Cristina de un mapeo, pero podríamos hablar de mapeo o de un lienzo, pero el ejercicio de rendición de cuentas, por ejemplo, que ha iniciado este año el Gobierno, pues digamos que yo creo que sirve de base para estructurar, por ejemplo, un proceso evaluador futuro importantísimo, ¿no? Porque ordena toda la agenda del Gobierno y plasma todas las, digamos, relaciones que hay entre las distintas actuaciones, ¿no? Y eso sirve perfectamente para estructurar futuras evaluaciones. Y el proceso de rendición de cuentas, pues, demanda, ¿no? Incrementa la demanda de transparencia y, por tanto, de futuras evaluaciones y la creación de capacidades institucionales. Y sabemos que esto tiene relaciones muy positivas, también con una mayor confianza en las instituciones, con una mejora de la democracia, con la prevención de la corrupción, con la modernización del Estado, el fomento de la participación o el acceso a la ciudadanía a bienes y servicios públicos. Es decir, estas realmente, también lo comentaba antes Cristina, son las finalidades últimas de la rendición de cuentas y la evaluación, es pues fortalecer la democracia, la participación de la ciudadanía y digamos también la confianza en las instituciones, que todo esto es importantísimo también para el desarrollo económico y social, ¿no? Y bueno, la complementariedad del sistema de evaluación y el sistema de rendición de cuentas pues ayuda a toda esta generación de capacidades institucionales que garanticen la provisión de la información a la ciudadanía sobre la gestión del Gobierno, tanto de los objetivos alcanzados como de los posibles déficits que puede haber. Y ahora, posibles, digamos, conflictos o relaciones problemáticas que puede haber entre la rendición de cuentas y la evaluación. Más que conflictos son desajustes porque son elementos diferenciados, ¿no? Y es cierto que yo, por ejemplo, he sentido cuando hemos estado en el GAM, en el Grupo de Análisis Metodológico, las personas que veníamos más del ámbito evaluador, que no éramos expertos en rendición de cuentas, pues exigíamos demasiado, ¿no? Porque estábamos pensando ya en una evaluación y son dos elementos diferenciados con necesidades de información diferentes. La evaluación necesita mucho más detalle en la información y tiene otros niveles esa información. Sin embargo, el proceso de rendición de cuentas, claro, era de una amplitud enorme. Estábamos hablando de toda
los compromisos del gobierno y se podía bajar menos en el detalle de esa información, pero abarcaba muchísimo más. Las fuentes de información también son diferentes para la evaluación y para el proceso de rendición de cuentas. Las administraciones y agentes implicados, ¿no? En el proceso de rendición de cuentas, pues normalmente hay unos agentes implicados de mayor nivel, que puede ser el Estado o pueden ser otros niveles, pero sin embargo cuando se hace una evaluación, pues normalmente tienes que bajar ya más hasta las personas que gestionan o las entidades que gestionan esas políticas o incluso programas públicos. Y luego la jerarquización de la acción política, pues claro, una rendición de cuentas, y eso también pues lo vimos en el ejercicio que hemos hecho, pues no existe una jerarquía, ¿no? Se han hecho clasificaciones para intentar, digamos, que agrupar y relacionar cada uno de los objetivos políticos o cada una de las iniciativas políticas con otros los ejes principales del gobierno, pero no había una jerarquía como si se tiene que hacer una evaluación. ¿Vale? Y luego, bueno, pues son distintos, por supuesto, los tiempos y los presupuestos de un proceso de rendición de cuentas y de una evaluación, ¿no? La evaluación está mucho más acotada pues, al dedicarse a una política, a un programa público. Bueno, y con esto quería terminar ya. Estos, digamos, que son los puntos más diferentes que he visto yo entre la rendición de cuentas y la evaluación, sobre todo teniendo en cuenta el ejercicio que hemos hecho este año, pero bueno, luego podemos debatir más en el debate de ahora. A ver, ya, creo que he puesto el vídeo ya otra vez. Es que tenemos un exceso de tecnología. Ya os escucho. Perdón con esto, tenemos como varios ordenadores en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Decía Paula, como siempre, tan estructurada, concisa, ha sido una fantástica exposición. Gracias a las tres, yo creo que hemos sentado las bases para una discusión que creo que puede ser muy interesante. Yo voy a destacar dos cosas que creo que sería interesante seguir sobre ello, porque, bueno, Arantxa García destacaba efectivamente el aprendizaje institucional que había conllevado el ejercicio de rendición de cuentas del Gobierno de España. Lo hemos destacado también en diferentes cuestiones, es decir, que por ejemplo, Cristina decía que es verdad que lo hemos visto muy claramente, cómo ha sido un proceso de aprendizaje no solo de la propia rendición de cuentas, sino de los ministerios ¿no? Que han tenido que ponerse a pensar cuáles eran los compromisos y cuáles eran. Es decir, yo creo que eso ha tenido un altísimo aprendizaje. Y luego a la vez, Cristina destacaba que efectivamente tenemos que cambiar la cultura de evaluación y la cultura de rendición de cuentas y que haya, esto ligado al tema de la desafección ¿no? y desconfianza en las instituciones, pero que se entienda que la evaluación y la rendición de cuentas es un ejercicio de aprendizaje, no un ejercicio de culpabilización, ¿no? Ni un ejercicio... Bien, esto volvemos entonces otra vez a la idea de que la función de la rendición de cuentas no puede ir separada en ningún momento de la función de aprendizaje institucional. Es decir, perdón, no de aprendizaje institucional, sino de aprendizaje y de digamos, de aprendizaje sobre la propia práctica y de toda esa parte que la evaluación tiene de mejora de las políticas públicas.
Por lo tanto, estamos ahí, yo creo que en una cuestión interesante. Y volviendo sobre todo a la parte, ¿no?, que hemos destacado, ¿no?, de la idea de esto es una forma de intentar reforzar de alguna manera la democracia y a través de la ciudadanía, de participación ciudadana. Una de las cosas que veíamos cuando hemos hecho el ejercicio en ese libro, ¿no?, de contar el caso español, ¿no?, qué es lo que estaba pasando, y haciendo pues un poco de metaevaluación, ¿no?, de ver qué es lo que estaba ocurriendo, decíamos una cuestión clarísima. Si algo, y ahí tenemos y conseguimos, de acuerdo a una cierta cultura de evaluación, y esto desde los movimientos de modernización de la administración pública de los años 80, que Juan Antonio Garde conoce también y que luego incluso acabó en la definición y en la creación de la EVAL, de la agencia, bueno, y que realmente ha habido ejercicio de evaluación. Crecimos en cuanto a cultura de evaluación, siempre todo dentro del Ejecutivo. Es decir, la cultura de evaluación, quienes saben de evaluación es quienes han estado en el Ejecutivo. Sin embargo, tenemos una ausencia total de cultura de evaluación en nuestro legislativo, en los parlamentos. Esto es una diferencia tremenda con Suecia. Es decir, por eso probablemente Vedum pues nos habla de las antípodas, o sea, de algo que no tiene nada que ver. Poquísima cultura de evaluación, y esto recae necesariamente en la ciudadanía, y tenemos que pensar también si no habría que invertir en que hubiese un poco más de cultura de evaluación dentro de los partidos políticos, porque eso es lo que haría de alguna manera que los representantes en el legislativo tuvieran también una cierta, ¿no?, cultura de evaluación y se fuera introduciendo por ahí. Esto va a ser, esto lo podemos hacer de varias maneras, pero una puede ser también que la ciudadanía exija a los partidos políticos que efectivamente tengan y que hagan una rendición de cuentas, ¿no? Bueno, yo quería también decir, sé que en el público hay algún otro, no lo he podido ver, ¿vale? Algún otro de los miembros del GAM, como ha dicho Arantxa, empezamos 9, pero ahora somos 12 y voy a nombrar. Sé que muchos no podían conectarse, pero bueno, somos el GAM de las Cristinas, porque hay hasta 3, hay 3 Cristinas, ¿vale? Porque está Cristina Ares, de profesora de Ciencia Política y de Administración en Santiago de Compostela. Está también Nacho Aymerich, de Filosofía del Derecho en la Jaume I. Está Ismael Blanco, director del IGOP, de la Autónoma. Está Dolors Canals, que en algún momento la he visto que estaba conectada, de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona. Está la tercera Cristina Elías, profesora de Derecho Constitucional en la UNED. Está Daniel Irenariti, de Filosofía Política también en la Universidad del País Vasco. Está Javier Lorenzo, de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III. Y está Carles Ramió, de Ciencias Políticas de la Administración en la Pompeu Fabra, y además de Paula, y Manuel Villoria, de la Rey Juan Carlos. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé quiénes estáis ahí, pero por supuesto encantados, encantadísimas aquí, si queréis añadir algo más. No sé si hay alguna pregunta. Sí, bueno, o a lo mejor hay alguna otra pregunta también en el... sí, fantástico. Vamos a empezar, fantástico, esto está muy bien. Bueno, entonces tenemos Victoria Sánchez Esteban, tenemos Daniel Catalá y Elena, tú también. No, ¿quién había? No, perdona, ahí por Dios, perdona, Dolores Genaro. Y vale, perfecto, pues... no sé quién ha levantado la mano primera, pero bueno, pues venga, Victoria. Sí, Dolores, pues venga, Dolores, que además como Dolores, adelante. Mira, vamos a hacer una cosa que es... Pasamos los micros. Sí, o sea, o si no te importa, levantarte un momentito para que se te pueda escuchar mejor. Vale. Bueno, pues mi pregunta va dirigida a Arantxa. Bueno, en primer lugar, yo alabar, daros la enhorabuena por la iniciativa. Creo que es una buena iniciativa que cualquier gobierno, como antes decía también Cristina, a cualquier nivel de rinda cuenta y vaya haciendo ese seguimiento de cómo se cumplen los compromisos.
obviamente por las razones que ya se han comentado, la iniciativa es fantástica. Pero el fin último, como decía ahí, es que llegue a la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía pueda hacer ese ejercicio de control, que también es un control distinto a lo que hacemos en las instituciones como el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, al que represento. Mi impresión, sin embargo, mi impresión personal al menos, es que no está permeando suficientemente, no está penetrando lo suficiente esta labor que hacéis, que exige tanto esfuerzo por vuestra parte y por parte de todos los gestores que participan en esa rendición de cuentas, y no está llegando ese esfuerzo, no se está viendo, creo yo, recompensado en esa medida de permear en la sociedad. Mi pregunta es, en primer lugar, ¿cuál es vuestra impresión? Es decir, ¿qué feedback tenéis vosotros si coincide con esta impresión que es mía personal? Y en segundo lugar, si tenéis previsto hacer actuaciones adicionales, que también creo que algo decía de esto Cristina, en relación a esto, a no llegar solamente a los que estamos pendientes de estos temas, sino a la ciudadanía, que es la que de verdad es la destinataria última, entiendo. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Si queréis recogemos las otras preguntas, ¿vale? Para que te puedes... Yo tengo buena voz. Yo sí, creo que desde aquí me oís, ¿verdad? pero no sé si los que están... No sé si los que están... Sí, ¿vale? Bueno, pues a ver, yo es que más que... Tengo una pregunta concreta, pero sobre todo lo que me ha pasado es que con esta... Bueno, lo siento, dale la espalda. Que con esta presentación como que me surgían muchas ideas que se me iban mezclando entre ellas, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, tengo una pregunta concreta para Arantxa, que es porque se ha dicho en varias ocasiones que, bueno, por supuesto este ejercicio está fenomenal, me encanta, pero se decía, está muy cerca de la evaluación, pero no es. Realmente tiene más que ver con el desempeño y con el cumplimiento de los compromisos, ¿no? Entonces, si hay algún plan o si se está pensando en cuál sería el paso siguiente para poder transformar algunas de las iniciativas, entiendo que obviamente todo es inviable, pasarlo al otro ámbito de la evaluación. Esta es una. Luego la otra, bueno, me ha encantado lo de que los compromisos tenían que ser claros, concisos, concretos y evaluables, porque yo decía, es que en el momento en que pones eso encima de la mesa, estás haciendo una pequeña evaluación de diseño. Claro. Porque muchas veces es verdad que es que se prometen cosas con la mejor voluntad del mundo, pero que luego son inviables, ¿no? Incluso inviables de realizar, no solo de medir. Y luego la otra tiene que ver con la participación. Y es verdad que yo creo que hay que distinguir entre lo macro y lo que es no micro, pero más próximo a la ciudadanía. Yo he intentado alguna vez, por ejemplo, participar en las plataformas del Ayuntamiento de Madrid. En una época en la que la participación se fomentaba políticamente. Y me resultó imposible. Y luego me he asomado como evaluadora, trabajando para ellos, a cómo era la participación. Y encontré un sesgo enorme en términos de quién es quien realmente puede estar participando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? Ya sé que esto es otra pregunta del millón y cómo conseguimos la paz en el mundo, pero ¿cómo conseguimos ir poco a poco transitando en ese camino para que sea más democrática también la participación y que sea posible, ¿no? Y ya está. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa que no os he dicho, para que sepa la audiencia, que os presentéis. Bueno, quien ha hablado primero, Dolores Genaro, del Tribunal de Cuentas, la segunda, Victoria Sánchez Esteban, de Red to Red y tutora del máster, y ahora Daniel Catalá, el presidente de la Sociedad Española de Evaluación. Sí, hola, buenos días. Es un placer estar aquí como presidente de la Sociedad Española de Evaluación. Y en realidad mi pregunta está muy en relación con lo que ha dicho, la que ha formulado Dolores. Perdón, yo cuando inicio un proyecto hago un ejercicio de análisis interno, digamos, propio mío, y es tratar de explicarle a mi padre, una persona de 84 años, sin formación, y ha trabajado durante toda su vida pues, en el campo, una persona que ha vivido mucho, pero que no pues tiene una capacidad de entender ciertos conceptos pues que no tendremos otras personas. Y le explico algo para ver en qué medida lo entiende. Cuando le expliqué que iba a presidir la Sociedad Española de Evaluación, me preguntó qué es eso de la evaluación, ¿no? Y no fue sencillo explicarlo, pero al final, el primer comentario, tras las primeras explicaciones era: ah, claro, hay que buscar a ver quién lo hace mal y ir a por él. No, perdona, papá, esto es otra cosa también. Lo que se trata es también que las organizaciones entiendan qué es lo que no están haciendo bien y que puedan mejorar esos aspectos.
Ah, pues eso está fantástico. ¿Y por qué no lo hacen? Claro. Siguiente pregunta. Claro. Quiero decir con esto que al final lo que entendí como presidente de la entidad de la Sociedad Española de Evaluación es que hace falta también hacer un ejercicio tal vez de un ejercicio pedagógico en la sociedad, y en eso estamos intentando trabajar la Sociedad Española de Evaluación, y vamos en marcha ahora un proyecto conjunto con la Diputación de Castellón en el que vamos a formar a ciertas personas, ciertos ciudadanos, para que hagan un ejercicio de cliente misterioso respecto a algunos servicios de la Diputación. Esto más desde el punto de vista de la calidad de los servicios, pero bueno, al final una de esas flores del jardín que comentaba de Verdedú, ¿no? Y en ese sentido, pues cuantas más flores, mucho mejor. La pregunta era un poco, en relación con lo que decía Dolores también, de qué forma o quiénes pueden hacer también ese ejercicio de pedagogía, ¿no? Sobre la ciudadanía, para que realmente comprendan cuando un gobierno presenta un informe como el informe de Cumpliendo, ¿qué significa eso? ¿De acuerdo? En esa línea era la pregunta que quería hacer. Dos preguntas, ¿no? Dos preguntas más, Pues, yo creo ¿por que qué no? Pues ponte ¿lo hago aquí. yo o espera, les voy a preguntar si me están oyendo Ascensión y Dolors? Si queréis abrir el micro, sí. Ascensión Barajas del Fedeti. Sí, y Dolors Canals del GAM. A ver, vamos a ver, espérate. Este No, es el de acuerdo, no, este es. este. Voy a cambiarlo para que vean los virtuales del público. Vale, perfecto. Así, Vale, y entonces aquí, aquí tenemos, bueno, simplemente Ascensión que... Barajas, ¿quieres abrir Perfecto. el micrófono y plantear la pregunta? ¿Asten? Sí, hola. Sí, Vale, oye, yo pensaba que el sistema era por el chat, pero encantada de hablar. Muchísimas gracias, me ha encantado las tres ponencias. Bueno, me ha encantado y me han llegado a todo lo que es la esencia de nuestro trabajo en las agencias públicas. Yo trabajo en el CEDETI, la Agencia de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, y me surgen dos preguntas muy prácticas. Yo estoy trabajando con administraciones regionales, compartiendo experiencias, también con administraciones europeas, con agencias como la nuestra, y hay una necesidad, yo creo, común en España, regiones, internacional, y es los sistemas de recogida de información. Ahora mismo tenemos un poco de estrés o tensión en la administración pública en referencia a lo que se nos pide para todos estos interesantes procedimientos de rendición de cuentas y lo que tenemos disponible internamente en nuestros sistemas de recogida de datos. Hay que bajar un poco a tierra y ver lo que existe para pedir las cosas que son posibles, porque si no se genera muchísima tensión y esa necesidad de que la rendición de cuentas no sea considerada una amenaza, pues sin querer en el mismo procedimiento de trabajo se convierte en una amenaza porque no eres capaz de responder a los requerimientos que te hacen tus superiores jerárquicos. Y la segunda pregunta o comentario es que, bueno, rendición de cuentas es un término que se comprende muy bien desde fuera, pero los que nos dedicamos desde dentro a estas tareas, a mí me parece que estamos hablando de monitorización, de resultados, de ejecución. Y me da un poco de miedo que al final acabemos utilizando evaluación para todo, porque yo llevo muchísimos años intentando explicar a todos los que me rodean y con todos los que trabajo que monitorizar es una cosa continua, sistemática, que depende mucho de unos sistemas de recogida de información buenos y apropiados, y la evaluación es una actividad ad hoc que se hace en un momento, en un punto determinado. Y bueno, eso lo aprendí en el máster y creo que lo aprendí bien sin... Y nada más, bueno, muchas gracias, de verdad. Me da mucha pena no estar ahí. Hay otra pregunta que depende de lo que prefiera la participante, sí, Dolors Canals. Dolors Canals, que además es miembro del GAM. Dolors, Sí. Estupendo, muchísimas gracias. Que además te pones la cámara, fantástico. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días. Yo me sumo también a la felicitación. Enhorabuena María, a las ponentes, Cristina, Arantxa y también a Paula. Y yo creo que sin quererlo, mi intervención iba un poco en la línea de lo que ha apuntado Ascensión ahora mismo, ¿no? Que es a veces que este tipo de acciones, tanto en el ámbito de la transparencia como en la rendición de cuentas, como en la evaluación, a veces internamente por los propios ministerios, ¿no? O departamentos, o en su caso en las administraciones locales, como ponía de relieve pues antes Cristina,
se vive de una forma negativa, ¿no? Esto es, les estamos pidiendo a estos departamentos tanta información o tanto datos, como decía Ascensión, que al final se vive mal. Y si no hay una buena cultura de evaluación interna y también de rendición de cuentas como la transparencia, al final eso puede incidir en una baja calidad de esa propia rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que eso deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Los que estamos y las que estamos activamente participando, en este caso, en la rendición de cuentas de la Presidencia del Gobierno de España, pero también como reflexión, ¿no? Cómo introducir esa cultura de la evaluación, de la transparencia, que todavía en eso estamos, yo creo que andamos un poco cojos, y también de la rendición de cuentas. Solo eso. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, Dolors, además por intervenir y desde luego también Aspen por sacar este tema, que yo creo que es muy importante, efectivamente las dificultades de esa provisión de información, porque además tenemos mucho que mejorar en los sistemas, ¿no? Y cómo lo hacemos para que esto no sea doloroso y no se entienda como un ejercicio de fiscalización, ¿no? Bueno, hay cantidad de cosas. Si queréis, lo que podemos hacer es hacemos una pequeña ronda, ¿de acuerdo? Y intervenís las tres. Si quieres empieza tú, Arantxa. Vale, yo sobre todo... Ay, perdón. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque es que es nuestro fin último, que ojalá, y esto vaya calando, que este ejercicio de rendición de cuentas vaya calando a la ciudadanía. Es nuestro fin último. ¿Cómo estamos intentando mejorar eso? O sea, acabamos de empezar. Nuestro primer ejercicio fue en 2020, el segundo ha sido en julio de 2021. Y a tu respuesta a la pregunta de ¿vosotros sentís lo mismo? Pues probablemente sí. Pero también es verdad que incluso el presidente del gobierno nos dijo tranquilos. Esta unidad, poco a poco, irá calando y esto llegará a la ciudadanía. ¿Cómo lo estamos intentando ahora nosotros desde la unidad? Es verdad que es un microsite, es un sitio pequeñito ahí que tenemos en la página web de Moncloa, pero está colgado el ejercicio, pero el propio presidente en sus presentaciones de diciembre y de junio, es verdad que no llega, pues eso, ni a mi padre ni a mi madre llega y dice, oye, espera, voy a ver qué hemos hecho en empleo, pero estamos en ello. Aquí también hay otra persona de la unidad de rendición de cuentas, Alma Porta, que nos está ayudando a esa visualización para la ciudadanía. Queremos mejorar esa página y que una persona, un ciudadano, se pueda meter y decir, uy, pues en el área de educación, ¿qué se ha aprobado? ¿Qué ley hemos hecho? ¿Dónde se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué se ha distribuido? Uy, Educa en Digital, ¿en qué comunidad autónoma se ha llevado a cabo? ¿Cuántas tablets se han repartido? Bueno, es que eso sería maravilloso, pues en ello estamos trabajando. Y es verdad que es nuestro fin último y que para eso se hace, o sea, rendir cuentas a la ciudadanía y que les sea útil, que puedan conocer todo lo que hace el Ejecutivo y que además pueda tomar sus propias decisiones, incluso de evaluación posterior de cada uno. De, pues esto no vale para nada, o esto no se ha hecho, o esto sí se ha hecho. Eso por un lado. Pero había una segunda, que era, Victoria, los siguientes pasos, que se iría a la evaluación. Pues bueno, creo que también es el futuro. O sea, también lo creo, de verdad. O sea, creo que esta rendición de cuentas, sabemos hacia dónde vamos, qué estamos haciendo más, qué nos hemos dejado abandonado, qué podríamos hacer más. Eso ya es una evaluación en sí misma. Rindes, oye, son números, pero he hecho A, B, C, uy, ¿y el D no lo has tocado? Bueno, pues ya tienes un resultado que te permite evaluar por qué no has hecho D o generar una nueva política pública o de las que has hecho, desea si ha servido para algo o no. Yo creo que es el inicio y que también vamos hacia ello. Muy bien. Ay, disculpa un segundito, sí, María. Sí, sí. Es que está la parte también de la recogida de datos, que solo quiero decir una cosa. Sí. Es que soy muy de datos, o sea, entonces soy la parte que ha llevado, o sea, la persona que llevaba esta parte más aterrizar, Ascensión, ¿verdad? Creo que es la persona que lo preguntaba. Y bueno, dentro incluso de para hacer este ejercicio, hemos desarrollado una aplicación informática, el aplicativo que antes mencionaba Cristina, y bueno, ha sido también un diseño atroz, pero nos ha servido a todo el Ejecutivo, o sea, yo creo que también incluso a todos los ministerios, de tener en el mismo formato, en el mismo sitio, la información estructurada de la misma manera.
O sea, que es fundamental, que eso ni siquiera existía. Las medidas se hacían, las iniciativas se hacían, las leyes se aprobaban, pero no teníamos todo incluido. Y en algunos ministerios que, oye, es verdad, te estoy pidiendo datos, sí te estoy pidiendo datos, pero también nos han trasladado, oye, está genial porque para nosotros mismos podemos tener totalmente diferenciado la actividad que hacemos y la tenemos, vamos, oye, ¿qué has hecho? Voy y la tengo. O sea que en ese sentido también nos hemos esforzado porque para nosotros era realmente horrible concentrar toda esa información de distintas fuentes y en ello estamos trabajando. Muchas gracias, Arantxa. Sí, quizá hay que lo que pensar que lo primero para intentar la recopilación de información es efectivamente darse cuenta de que tenemos mal los sistemas de información, o sea, un diagnóstico de eso. Pero es verdad, Asten, tienes toda la razón, es doloroso y puede contribuir a entenderse más como una fiscalización más que como un ejercicio que luego se devuelvan aprendizaje, que yo creo que eso es lo que estaba diciendo Arantxa y es tan interesante, ¿no? O sea que, es decir, después de hacer tanto esfuerzo, lo que es interesante es que la propia gente que ha tenido que hacer el esfuerzo vea que esos frutos tienen sentido, ¿no? Bueno, pasamos Cristina. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, porque yo creo que todos andan de los temas claves, ¿no? Entonces, esto ha sido como un ejercicio de pintura, ¿no? Cada uno ha visto dónde los temas absolutamente claves. Antes se me ha olvidado una cosa que no tenía por qué haberse me olvidado, pero se me ha olvidado, y es contar públicamente el agradecimiento general que ha habido en diferentes reuniones de los miembros del GAM, del grupo asesor, al equipo técnico que desde la presidencia del gobierno ha llevado a cabo este proceso por el esfuerzo y por el trabajo que han hecho, ¿no? Entonces yo quiero dejar constancia públicamente porque claro, esto es una delicia y es una delicia trabajar con ellos. Dicho esto, decía Dolores, ¿no está permeando lo suficiente? Por supuesto, para nada, en absoluto, ¿no? Pero esto es un bebé que acaba de abrir los ojitos. Y voy a poner unos ejemplos solamente, ¿no? Bueno, como esto no tiene nada que ver con... Aquí no tenemos secreto de deliberaciones, ¿no? Aquí ya se para lo que se puede contar todo. Y lo cuento a modo un poco de chascarrillo para que os hagáis idea, ¿no? Uno de los debates más apasionantes, que yo me lo pasé muy bien porque me reí muchísimo, todo ese tema fue decir, bueno, hay que evaluar los compromisos de gobierno. Vale, ¿y qué es un compromiso de gobierno? Lo que pone en el programa electoral. ¿El programa electoral de quién? ¿Gobernando? Ah, no, pues entonces lo que aparece en el acuerdo de legislatura. Vale, lo que aparece en el acuerdo de legislatura. Pero es que luego resulta que hemos tenido la suerte de las desgracias, es ironía, que nos ha pillado una pandemia. Y muchas de las cuestiones, lógicamente, que han aparecido en el acuerdo de legislatura, o no se van a poder cumplir, o se quedan relegadas, y aparecen otras nuevas. Entonces, ¿cuándo es un compromiso del gobierno? Cuando el presidente del gobierno anuncia algo. Vale, ¿solamente el presidente del gobierno? Hombre, no, cualquier ministro. ¿Cualquier ministro cómo y dónde? ¿Un ministro pone un tuit y es un compromiso del gobierno? Bueno, apasionante. Pero más allá de contar lo que nos lo pasábamos, el hecho es dar cuenta de lo verde que estamos todavía en muchas cosas. Entonces, pues eso, yo creo que tenemos que tener mirada larga, ir caminando sin prisa pero sin pausa, ir avanzando, ir evaluando cómo avanzamos, pero que esto es un tema de fondo que cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo también a los propios medios de comunicación. Y ahí meto un poquito la cuña. Hay que formar a los medios en estos temas. No saben. Es que no ha estado en la agenda, no está en la agenda, o está muy poquito, ¿no? Yo ahora mismo estoy en el Foro de Gobierno Abierto, soy por la parte académica y me toca hacer la vicepresidencia, que es rotatorio. Y hemos estado celebrando al final del curso celebramos un foro entre medios de comunicación y expertos en Gobierno Abierto, como un espacio de encuentro entre unos y otros, con el objetivo de intentar entender uno lo que necesitan los otros y viceversa. No tenemos ni idea. O sea, yo como persona interesada en estos temas y que estudio estos temas, yo pienso qué puede querer o qué puede necesitar un periodista para entender mejor todo esto y comunicarlo mejor, informar mejor. No tengo ni idea. Cuando luego hablas con ellos te sorprendes. Y ellos se sorprenden de muchas cosas que te escuchan. Y por supuesto está la tercera pata, que son los que están gestionando los temas de transparencia y rendición de cuentas en las administraciones públicas, y ya el triángulo es absolutamente demoníaco, porque no habla nadie con nadie. No habla, me refiero de una forma reflexiva, sentándose con tiempo, sistematizando. Entonces, yo creo que hace falta espacios de encuentro entre esas ópticas para empezar a entendernos mejor. Esto no va a dar un briefing, esto no va a dar una rueda de prensa. Como por un casual se te escape
un mínimo ápice de triunfalismo, adiós. A las pruebas me remito. Entonces, efectivamente hay que tener mucho cuidado porque no se sabe muy bien, estamos todavía empezando con esas cuestiones, ¿no? Y lo mismo del ámbito interno de las administraciones públicas. Esto me está recordando a mí mucho a los procesos que se vivieron en muchas grandes empresas cuando se empezó a poner en marcha la Directiva de Información No Financiera. Una directiva que obliga a las empresas a informar de cuestiones más allá de sus resultados financieros. Cosas como, por ejemplo, o sea, el cumplimiento de la ley de integración de personas con discapacidad, mujeres en los puestos de no sé qué, emisiones de CO2, es decir, otro tipo, ¿no? Y hubo unas resistencias tremendas porque también lo estaban viviendo como una cuestión de fiscalización y decían lo mismo que comentaba Ascensión muy bien. Ojo, que es que genera estrés y te pone a la defensiva. Bueno, pues que son cambios culturales. Yo creo que ahí tenemos que estar siempre con la cosa del acompañamiento, ¿no? Comentaba Daniel, ¿cómo explicar la evaluación? Mire, yo creo que tenemos aquí dos temas fundamentales. Uno, ya debatiremos otro día que no tenemos tiempo, la noción de culpa en nuestro sistema de valores cultural, ¿no? Pero evaluar es culpar. Lo tenemos integrado así. Tú preguntaré a un chaval de 10 años que está en quinto de primaria qué es una evaluación. Y todavía para un niño de 10 años, de una niña de 10 años, una evaluación no es un proceso de acompañamiento para la mejora continua, ¿no? Con examen o sin examen, con trabajo o sin trabajo, no sé qué, pero es un proceso que me evalúan y me culpan y me dicen que no he trabajado lo suficiente. Todavía hoy a niños pequeños. Pues claro, lo que hay que remover allí es tremendo, ¿no? Muy brevemente, la participación. Pasa un poco lo mismo, yo creo. Es que estas son culturas que hay que desarrollar. ¿Se están haciendo esfuerzos? Sí. Te voy a decir una cosa que me cuesta decirla, pero la creo firmemente. Yo creo que los temas de participación implican cambios en las administraciones y implican cambios en el tejido social. Las dos cosas, ¿eh? En las administraciones se está empezando a testar algún cambio, con mayor o menor fortuna. En el tejido social cuesta muchísimo que se generen esos cambios que les hagan que sea más fácil o que nos haga que sea más fácil y más efectivo participar. Entonces, es también un proceso de cambio. No obstante, también yo creo que tú miras de 10 años a esta parte y el cambio ha sido tremendo, ¿no? Pero claro, el recorrido que queda mucho. Bueno, muchísimas gracias. Vamos un poquito mal de tiempo, pero Paula, si quieres contestar. Sí. Vale, termino brevemente. Bueno, yo creo que es muy difícil publicitar, ¿no?, el ejercicio que ha iniciado este año el Gobierno, el ejercicio de rendición de cuentas, porque realmente no tiene resultados visibles ahora en el corto plazo. Y ahora mismo pues estamos en una cultura un poco de la inmediatez, ¿no? Y lo que pide siempre en los medios de comunicación son resultados inmediatos y visibles. Los resultados para la ciudadanía serán dentro de bastantes años, ¿no? Y ahí se podrá ver si ha habido una mejora de la calidad democrática, si ha habido una mayor confianza en las instituciones y, por tanto, un mejor desarrollo. Pero eso será dentro de más años, así que no sé qué deciros, así que aguantéis bastantes legislaturas para que os sirva de algo. Habrá que intentarlo, Porque ahora mismo realmente creo que los resultados que se vean son más internos, ¿no? Esa mejora de ese aprendizaje institucional, esa mejora de la sistematización de la información, son resultados que vosotros estáis viendo, pero en el nivel interno y no para afuera. Y ya por último, solo decirlo, hablando de información, de los sistemas de información, me atrevo como economista a decir que hay que mejorar siempre los datos y la calidad de los datos, pero que no constituyen todo, ¿eh? Que una parte importante de las evaluaciones se hace también a través de otros procesos y otra recogida de información más cualitativa, que con los datos no tenemos por qué evaluar todo, ¿eh? Y lo dice una economista. Sí. Una economista crítica y feminista, fantástico, Paula. Bueno, realmente nos estamos comiendo tiempo ya de la siguiente mesa. Me queda de verdad agradecer muchísimo a las tres ponentes que han estado con nosotros, Paula en online, Paula Rodríguez Modoño, Arantxa García Garbí y Cristina Monge. Muchísimas gracias y yo creo que merecen un aplauso y ya terminamos para dar paso a la otra mesa. Gracias.
hacemos simplemente una pausa, nada, de 5 minutos para entrar en la otra mesa, para la gente que estáis online. ¿De acuerdo?